Hola y bienvenidos a Autoasistencia Digital. Lo que verás en este video es cómo poner ceros delante de los números de DNI y también cuando se trata de números de orden. Lo que haremos es personalizar el formato de números. Tengo aquí el número de orden. Si queremos verlo en formato de, por ejemplo, 01, 02 hasta el 9 o en todo caso de 3 cifras, lo que haremos es seleccionar el rango de números y luego pulsamos las teclas control más 1. Esto nos llevará al formato de celdas. Allí escogemos lo que es personalizada. En la parte de general vamos a poner de acuerdo a cuántas cifras requerimos, si es de 2 cifras o si es de 3 cifras. En este caso voy a poner de 2 cifras, así que agregamos 2 ceros. Tenemos acá la muestra, aceptamos y tenemos ya inmediatamente los números. Caso que normalmente al poner 01 se borraría el 0. Ahora para eliminar el formato que acabamos de hacer seleccionamos, pulsamos control 1 y como podemos ver ya está sombreado, entonces pulsamos en eliminar. Aceptamos y ha vuelto a su estado original. En caso que fueran 3 cifras, igualmente haremos los mismos pasos, yendo hasta personalizada y en lugar de general pondremos 3 ceros. Como vemos en la muestra, aceptamos y tenemos en ese formato. Para continuar, los números se irán copiando igualmente en ese mismo formato. Ahora en el caso de los DNI, ya que son de 8 cifras, vemos acá que faltan cifras, es donde corresponde que vaya el 0. Entonces vamos a seleccionar el rango de datos que ya tenemos o en todo caso el rango de datos hasta donde se requiera, así tenga espacio en blanco. Pulsamos control 1, vamos hasta personalizada y en lugar de general vamos a poner 8 ceros. Aceptamos, inmediatamente tenemos corregido y con los ceros adelante. Si requerimos agregar más números, ya que el rango hemos dado para más cantidad de números, al ingresar números con los ceros delante no habrá problema en escribir, tampoco saldrá error y a la vez podrá seguir trabajando en formato de número porque no ha perdido su formato. De ese modo podremos personalizar el formato de número en cuanto al número de orden y en números de DNI. Bien, hasta aquí por este video. Si te gustó, te ayudó, déjame un like y recuerda suscribirte al canal. Hasta el siguiente video. Para más información de los tutoriales, visita autoasistenciadigital.com y recuerda compartirlo en tus redes sociales y también activar tu campanita al suscribirte. Mi nombre es Omar y gracias por visitar mi canal.